nos estuvieron diciendo muchas veces que, ¿qué pasó? Que ¿dónde está Hugo López-Gatell? Que no ha ido, sin embargo, lo cual es inexacto, señor Delgado, porque sí estuvo Hugo López-Gatell en la mañana, en Café y Noticias, con Perla y con Daniela. Pues sí, pero está el día de hoy aquí, en Los Periodistas, el ex subsecretario Hugo López-Gatell, aspirante a la candidatura de Morena y sus aliados al gobierno de la Ciudad de México, y le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias por tenerme aquí y también por haberme tenido con Perla y Daniela, con quien tuve una charla muy interesante y muy estimulante. Sí. Lo agradezco. No, al contrario, sí. Aquí tiene su casa. Oiga, pues hay muchos temas, sí. y varios de los temas ya los tocó en distintos espacios. Porque han dado movidísimo. Han dado movido. Sí, no paramos. En no medios. Paramos. Lo cual está bien, porque va a todas. A todas. Yo no le hago el feo a nadie, pero siempre digo mi postura, siempre digo la verdad y siempre digo las cosas con total y absoluta transparencia. Hay una conferencia de prensa donde usted dice, a ver, o así se interpretó, donde usted dice, a ver, ¿cómo que me están nos están cambiando las reglas aquí? ¿Qué significa eso? Está muy escueto el comunicado de Mario Delgado. ¿De qué se trató lo que usted planteaba, doctor? Cómo no, muchas gracias por la oportunidad de aclararlo, porque veo que ya algunos medios, como la política online, lo quiero mencionar por nombre, porque además sabemos a qué intereses oscuros suele estar asociado, empieza a deformar las cosas y dice que, igual que Ebrard, estoy planteando que voy a desconocer la encuesta y voy a crear un partido político. Esto es ridículo. Ayer el reportero de La Jornada me preguntó si quiero crear un partido político y dije que de ninguna manera tengo ese propósito. Y también es conocidísimo que tengo grandes diferencias de pensamiento y de conducta respecto a Marcelo Ebrard. Respeto su trayectoria política, pero difiero en muchísimas de sus acciones. Esto es importante porque no debe interpretarse nuestras posturas reflexivas, críticas, analíticas sobre lo que consideramos indispensable de mantener la ética, la esencia ética política del Movimiento de Regeneración Nacional, con el ejemplo que nos ha dado el presidente López Obrador, con su enorme credibilidad que está basada precisamente en una conducta intachable, honesta y cercana al pueblo. Y esa es nuestra guía, esa es nuestra referencia, y eso es lo que nosotros emulamos con nuestra actuación. No debe interpretarse como una actitud rijosa o caprichosa, rupturista, o que nos preocupa quedar en un mal resultado y queremos buscar una vía alterna o un cortocircuito para llegar a una posición política. Esto sería absurdo, sería no conocer quién es Hugo López-Gatell y quién ha sido en 54 años. Nosotros no estamos planteando eso. Ni nos vamos a parecer a Ebrard, ni nos vamos a parecer a cualquier otro compañero que en alguna elección estatal haya roto con el partido o con el movimiento. Nosotros respetamos al Movimiento de Regeneración Nacional, consideramos que la unidad de propósito es indispensable, no le vamos a dar gusto a la oposición conservadora de ver fracturada o debilitada a la transformación, de ninguna manera. Y mi lealtad con el presidente y con Claudia Sheinbaum es indeclinable. Y como yo sé que están ellos haciendo su mejor empeño por mantener el mejor modelo de hacer política con base en sus principios, que son los que yo respeto, yo no me voy a prestar a cualquier interpretación rupturista, ¿no? Ayer efectivamente convocamos nuestra plataforma de trabajo, que la hemos denominado Humanizar la Ciudad, porque este es el lema central de nuestra propuesta o nuestra perspectiva sobre la transformación en la Ciudad de México. Convocamos una conferencia de prensa con dos propósitos principales. El primero, leer o hacer público un manifiesto que les pediría a quienes nos escuchen, lo analicen, lo reflexionen, lo critiquen, lo enriquezcan. ¿Por qué hacer un manifiesto? Porque es indispensable desde nuestro punto de vista tener un punto de referencia sobre cuál es el pensamiento, cuál es la proyección, la perspectiva que se tiene de la transformación. Hablar de generalidades y solo decir el título de la transformación, o hablar de este es el bueno, este es el malo, esta es la opción, esta es la respuesta, referido a candidatas y candidatos o aspirantes en este proceso interno, nos parece que es insuficiente. Es preciso delinear cuáles son los elementos cruciales para profundizar la transformación
en este segundo ciclo, lo que Claudia le llama el segundo piso. Nosotros abierta y explícitamente expresamos que necesitamos no solo continuar la transformación, sino profundizarla. Ir a los elementos raíz de la desigualdad social, de la injusticia y de diversas situaciones que nos mantienen en un estado de democracia imperfecta y que debemos ir hacia ellos. La segunda razón de la conferencia de prensa fue comentar sobre el proceso interno, dado que ayer, 30 de octubre, se esperaba que se presentaran los resultados de la encuesta y además que se presentara la valoración política integral, incluyendo el tema de la cuota de género o los criterios de equidad de género que ha dispuesto el INE y cómo se integrarían para cada una de las entidades, para tener una resolución final sobre quiénes son o serán las personas finalmente seleccionadas en la Ciudad de México y los otros 8 entidades. Estados. Entonces consideramos que era sencillamente por respeto al pueblo de México, era indispensable que si no se había hecho un pronunciamiento, se hiciera. Conocimos que se había pospuesto la fecha al 10 de noviembre por un muy escueto comunicado que hizo la dirigencia de Morena el viernes anterior. Exactamente. Y veíamos un vacío de pronunciamiento político hacia el elemento principal de todas y todos, que es el pueblo de México. Ese es el interlocutor. Una explicación más a fondo, pues. Más a fondo. Que se dijera, oigan, estamos posponiendo... Por esta y esta razón. Hasta por el huracán, digamos. Bueno, yo había propuesto a una compañera de la dirigencia, justo le mandé un mensaje diciendo, oigan, consideren posponerlo por el huracán. Pues sí. Nosotros habíamos interrumpido actividades de divulgación desde el pasado miércoles 26 por un asunto básico de respeto, de solidaridad con las víctimas de Guerrero y para que no se mezclara la actividad política con la tragedia, ¿no? De acuerdo. Ahora, nosotros lo que dijimos ayer, y aprovecho la oportunidad que me dan de aclararlo, uno, lo que dijimos es confiamos plenamente en la dirigencia de Morena, en la comisión de elecciones, en la comisión de encuestas, y asumimos que tomarán la decisión metodológicamente correcta. Esto es de obvia resolución, esto no se trata de opiniones. Digo, circunstancialmente yo tengo experiencia formativa, soy epidemiólogo, tengo experiencia en encuestas, fui director de encuestas nacionales de salud en el Instituto de Salud Pública, conozco de encuestas. Cualquier encuesta lo que refleja es el estado que guardan las cosas, en este caso la opinión política, en un periodo, es una foto. Así es. Esto podría uno pensar en una comparación, es como cuando se hacen análisis de laboratorio en la medicina. Si uno mide la glucosa hoy, no tiene por qué asumir que es la misma glucosa que va a estar la próxima semana, o la hemoglobina o cualquier otro metabolito. Entonces, es indispensable que la encuesta refleje el estado más cercano a la fecha final del proceso de divulgación, del proceso de presentación de las personas contendientes, porque eso es lo que refleja más verazmente cuál es la perspectiva que tiene el pueblo en el momento en que se presentan los resultados. El tema es que ya se levantó. Suponemos. Está levantándose. Bueno, suponemos. No, ya se levantó, pues si lo iban a presentar. De manera muy abierta, lo cual agradezco, y lo dije también en la conferencia de prensa, agradezco en particular a nuestra secretaria general Citlali Hernández, que ella coordina el proceso en la Ciudad de México, pero además tiene una gran vocación de comunicación, de transparencia, de cercanía con todas y todos. Y ella nos comunicó muy oportunamente. Luego tuvimos otra sesión especial en presencia de la Coordinadora Nacional y una compañera de la Comisión de Encuestas, nos explicó a detalle toda la metodología, todo el proceso. Y nos dijeron que no nos darían a conocer la fecha de levantamiento, lo cual me parece correcto. La razón es, el escenario de la encuesta puede ser alterable si alguien sabe en la fecha y entonces hace un esfuerzo adicional de divulgación, de comunicación, en las fechas donde está transcurriendo la encuesta. Entonces, a mí me parece correcto que no sepamos las personas contendientes la fecha de la encuesta. Suponemos, dado que la fecha programada para presentar resultados era el 30 de octubre, ayer, suponemos, porque sabemos que levantar la encuesta se lleva 5 días y analizar procesarla uno más, que habría empezado el sábado 21 de octubre. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, hace 10 días. Entonces, la misma lógica, si contamos 10 días
al 10 de noviembre, y hay 2 días que son especiales o difíciles por el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, pues suponemos que tendría que empezar el 3 o el 4 de noviembre para que se levantara 4, 5, 6 y 7, quizá 8. El 9 se analiza o se procesa desde el 8 y el 9 y se presentan resultados el 10. Insisto, esto no es que se trate de una opinión. Tampoco dije en la conferencia, ni los diré, que es una petición a la dirigencia de Morena, como otros medios lo interpretaron, o que es una sugerencia. Al contrario, lo que estoy diciendo es, por el respeto que le tengo a Morena como partido y como movimiento y a su dirigencia, asumo que tomarán las decisiones metodológicamente correctas. Es todo lo que dije. Sí. Ahora, finalmente lo vamos a conocer el próximo 10 de noviembre. Y va a tener que también estar en la encuesta las fechas de levantamiento. Tienen que estar. Tiene que estar. Absolutamente. Por un asunto de transparencia. Claro. Y entonces ya a partir de ese dato puedo decir, híjole, pues ya todo lo que hice después de esta fecha ya no tuvo ninguna implicación en el levantamiento de la encuesta. Bueno, ¿qué se está jugando también en la Ciudad de México? Porque hay 3 aspirantes, bueno, son 4, pero ¿qué se juega Morena y sus aliados en la Ciudad de México con esta elección? Hay un candidato, Omar García Harfuch, recién afiliado, que tiene una biografía personal y familiar muy diferente, muy distante de la izquierda. Hay una candidata claramente viene de los movimientos sociales como Clara Brugada. Usted mismo desde el movimiento del CEU y desde el ámbito público en responsabilidades muy importantes, y una ecologista, Mariana Boy, del Partido Verde, o identificada con el Partido Verde. ¿Qué se juega la Ciudad de México? ¿El rumbo y hacia dónde? Qué bueno que lo pregunta, muchas gracias. Justo es otra cosa que me interesaba comentar. Una vez precisado esto, que espero que quede muy claro, de que no tengo ninguna intención rupturista, ni presento una desconfianza hacia la dirigencia del partido, y que no soy Marcelo Ebrard ni alguien que haya tenido un juego semejante respecto a este proceso. Pero qué bueno que menciona lo de qué se juega. Tenemos una preocupación importante, que también la hemos permeado a lo largo de todas estas semanas. La preocupación va más allá de las personas. Entiendo que ha habido posturas, ayer en la conferencia también un colega lo preguntaba, sobre Omar García Harfuch en particular, y parecía hacer algunos señalamientos de preocupación por esta historia familiar, por esta presencia nueva, por no tener una perspectiva política previa, o incluso si la tuviera, algo que dejara identificado que es el planteamiento político que en esta ciudad ha tenido el poder desde 1997, un poder centrado en el pueblo, en la izquierda, en el progresismo, etc. También hemos sido expuestos a un planteamiento, muchas gracias, un planteamiento en el sentido de que hay que cerrar filas, hay que tener una unidad, y me han invitado a declinar. Esto quiero decirlo. Desde que empezó el proceso, me han enviado... ¿A favor de García Harfuch? No. Lo que me han dicho, lo voy a decir con toda claridad, como suelo hacer, como bien observaron, en cualquier medio en el que me paro. Y como se lo he dicho al pueblo de manera directa, conforme hemos hecho recorridos de terreno, como debe ser. Empezó el proceso y unos pocos días antes del registro, que fue el 25 de septiembre, empezaron a buscarme distintos personajes. No voy a precisar, por supuesto, no sería favorable que lo dijera, pero distintos personajes con señales varias que iban en el sentido de cuidado porque ahí viene Omar, y entonces epítetos y decir el policía, el represor, y lo que tenemos que hacer es cerrar filas con la izquierda. Correcto. Y tú eres de izquierda y Clara es de izquierda y tú declina por Clara porque ella es la candidata a la izquierda. Mi planteamiento ha sido, y lo ha sido de manera muy abierta, no veo que haya una lista donde
se pongan rangos de izquierdismo, quién es más izquierda, quién es más legítimo, o que haya una lógica de quién llegó primero. Yo soy algunos pocos años menor a Clara, y ella lleva también muchos años haciendo trabajo político que me merece todo el respeto, quiero decirlo, todo el respeto. Clara Brugada, como persona, como lideresa política, sus acciones como funcionaria pública, como legisladora, como constitucionalista en la Ciudad de México, todo mi respeto, todo mi respeto. Pero algunos compañeras y compañeros, incluso amigos personales, amigas personales, empezaron a presionarme de cómo es posible, tú vas a dividir la izquierda. Incluso empezaron a pasarme una factura anticipada de, y si perdemos en la Ciudad de México, si pierde la izquierda, va a ser parte de tu culpa. Tú serás el culpable de que se derrotó a la... Por favor, ¿qué me recordó? ¿Qué me hizo pensar? Las prácticas del priismo añejo, autoritarias, discrecionales, cupulares, que toman decisiones a espaldas del pueblo y deciden anticipadamente cuál es la voluntad del pueblo. Entonces me llamaban a declinar. A disciplinarse. A disciplinarme. A disciplinarme. Sí, como el PRI. Así como el PRI. Ahora, no ha sido 1, ni 2, ni 5. Muchos. Han sido muchos en distintos momentos. Antes del registro, cuando venía la conferencia de prensa el día 26, cuando el Consejo Político iba a decidir quiénes eran las 4 personas de los 30 y tantos que se registraron que pasaban, etcétera. Entonces lo que veo es un fenómeno que me preocupa, nos preocupa a todos los compañeras y compañeros que estamos por humanizar la ciudad. Nos preocupa ver la persistencia de las prácticas políticas del pasado, aquellas por las que la izquierda ha luchado por décadas, el clientelismo, los pactos cupulares, los acarreados, el uso de cantidades monstruosas de dinero, porque basta caminar por la ciudad para darse cuenta que el dinero pulula y se desperdicia en anuncios espectaculares, en bardas, en toda clase de manipulaciones. Se distribuyen toallas, bolsas, cobijitas. Me dijeron que ya es el pack y que se da lona, bolsa. Eso es terrible. Es horrible. Es horrible. Entonces, no es izquierda eso. No es izquierda. No es izquierda. Ahora, yo lo que me pregunto, y aquí lo traigo para referencia, la base sexta, fíjense ustedes, la base sexta de la convocatoria para este proceso así es. Dice, si me permite, es breve, lo voy a leer. No, por favor. Dice, esto es la convocatoria para personas que aspiran a ser seleccionadas para coordinar la transformación en la entidad federativa X. La que yo leo es la de la Ciudad de México. Ciudad de México, claro. Y dice, base sexta, queda prohibido el uso de campañas dispendiosas y anuncios espectaculares, uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes, utilización de programas sociales, condicionamiento o coacción en favor o en contra de participantes. Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente. Supongo que esto es ir al Ministerio Público a hacer una denuncia. De cualquier campaña dispendiosa. Ejemplos espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc. También para llamar enérgicamente a sus simpatizantes a frenar cualquier denuesto o descalificación entre compañeros en redes sociales que pudieran rayar en guerra sucia que desde siempre hemos combatido y denunciado. Cabe recordar que este tipo de prácticas suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros adversarios con el propósito de dividirnos, debilitarnos o desprestigiarnos. Ahora, ante esto, y este es el pronunciamiento que hago hoy, pienso que es lo que más se pone en juego. Yo no he pensado en todo este proceso en personas, en Omar, en Clara, en Hugo, en Mariana, en Miguel Torruco. Lo que he pensado es que lo más valioso, lo más importante de cuidar es la credibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional. Y cada vez que digo movimiento, claro, yo hablo del movimiento, no del partido político, no de la burocracia, no del aparato, que ese puede ser reemplazable como ha ocurrido en otros ciclos políticos, como ocurrió con el PRD, que terminó implosionando en su burocracia, en su desmantelamiento, en su falta de credibilidad. Por esas prácticas, por esos comportamientos. Entonces, yo lo que me pregunto, a lo largo de estas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en no menos de 6 ocasiones. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿solo lo vemos Andrés Manuel López Obrador y yo?
Yo no veo que se esté pronunciando la dirigencia del partido. No, bueno, y quizá nosotros mismos lo vemos, o los ciudadanos esos lo ven. sean los únicos que no se pronuncian. Aquí lo hemos dicho, y no solamente en el proceso interno en la Ciudad de México, el proceso también para la candidatura presidencial y en cada uno de los estados es un asunto de vergüenza, de falta de congruencia y de reproducción de prácticas y de vicios, no solamente del PRD, sino del PRI y del PAN. Claro, sí. Y son antagónicos con el espíritu, con la esencia ética del movimiento, con la que hemos aprendido. Ahora, eso ya está consumado. El asunto es que quien resulte ganador de este proceso es resultado de un proceso viciado. Bueno, justo, y si me permiten también agrego, la propia base sexta termina diciendo, porque es emblemático, además que sea tan explícito. Nosotros somos un poquito como nerds, nos han dicho a veces, porque pues leemos algo y cumplimos lo que explícitamente se dice, ¿no? Dice, las y los participantes, así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el quebrantamiento de las normas anteriores, que son las que acabo de leer, lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo, situación que será considerada en la valoración correspondiente en el proceso de definición. Asimismo, deben tener siempre presente que las y los integrantes del movimiento y el partido se caracterizan por ser mujeres y hombres conscientes y libres, no manipulables, y en anteponer siempre la honestidad. Entonces, yo pienso que lo que está en juego, y lo dijimos ayer, está en el manifiesto también. El manifiesto pusimos en primer lugar la política. Consideramos que otra forma de hacer política es siempre una aspiración y además que es posible. Nosotros lo hemos practicado en estas semanas y lo hemos practicado a lo largo de nuestra vida. Nosotros vamos a ras de suelo, hablamos con la gente, nosotros no estamos gastando dinero. A ver, doctor, déjeme lo interrumpo porque por favor. Aquí vale la pena, porque decimos ya, ni modo, ya pasó. No, a ver. En la campaña en la interna por la presidencial, claramente hubo quien gastó millonadas, quién sabe con compromisos con quién, porque ese es el otro tema. O sea, tú ves la publicidad y sabes perfectamente que esa publicidad viene de compromisos, no viene de tu bolsa, viene de compromisos. Ahora, cuando pasó a la presidencial, se pusieron esas reglas en respuesta a los múltiples llamados del presidente diciendo, oigan, cálmense, ¿se volvieron locos o qué? Pues está lleno esto de publicidad. Estas reglas son la consecuencia de lo anterior, o sea, no se aprendió nada. Y segundo, si algo nos dijo Fernández Noroña, los números de Fernández Noroña, es que es posible hacer una campaña modesta y tener un reconocimiento de la gente. Así es. Porque es los números, punto por punto, de Fernández Noroña, es un reconocimiento a la honestidad de él en campaña. Entonces, ¿dónde está el partido? Coincido. Yo respeto mucho a Gerardo Fernández Noroña, siempre lo he respetado, siempre hemos tenido muchas afinidades en el pensamiento y en la acción, pero ahora con este proceso también por eso, porque él se mantuvo íntegro, se mantuvo modesto en sus gastos, cercano al pueblo, y no hizo una campaña efectista que, vamos, a veces parece la publicidad de un producto comercial, como dice el presidente López Obrador, de comida chatarra o algo. Considero que la pregunta clave es dónde está el partido y dónde están también una gran cantidad, por ejemplo, de líderes políticos o intelectuales que han sido referentes morales de la izquierda. Hay varios que en su momento juegan una especie de papel de eméritos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se pronuncian y dicen o no quieren ver lo que está ocurriendo? Y entre ellos los que le han dicho a usted, oiga, ¿por qué no declina? ¿Nos va a dividir entre esos? También. Que se pronuncien ahora por el cochinero. También, porque aquí, insisto, yo me he abstenido de hablar mal. A veces me han preguntado, oye, Omar, yo decido no opinar mal no de personalizar. Omar, ni de Clara, ni de Mariana, ni de Miguel. Pero del proceso sí hay que hablar. Lo que sí es que el proceso me parece que es preocupante porque lo que estaría llevando es a un alejamiento de el partido Morena respecto al pueblo. Y eso sí
pondría en riesgo este proceso de transformación que el presidente con tanto esfuerzo ha ido construyendo y que ha dado ejemplo ético, moral, de conducta. Para nosotros él es el referente. Y Claudia también es la referente en el sentido de que ha mantenido a lo largo de su historia una conducta intachable. Pero consideramos que es momento de que alguien diga algo, si nadie al interior lo quiere decir, y cuando se dice, empieza la deformación y dicen que soy Ebrard y que soy rupturista. No, aclaro de frente aquí, yo no soy rupturista, yo voy a estar manteniendo la unidad de propósito, pero con la esencia del movimiento. Se tiene que reclamar que es eso. la práctica que hemos aprendido de López Obrador y de años de lucha en la izquierda. También, una vez que se da a conocer el resultado de la encuesta y sus respectivas encuestas espejo, no sé quién vaya a ganar necesariamente, porque parte de la incertidumbre democrática es esa, no hay certeza. Claro. Dice Omar García Harfuch que va adelante y hay encuestas que lo sustentan, dice también Clara Brugada que va adelante. Hoy, cualquiera que gane, habrá que ver si es reconocido por todos, en primer lugar. Va a tener que hacerse un ejercicio de política. De inclusión. Así es. O el asunto no va a caminar de manera adecuada. Así es. Como un poco lo que ocurrió con la presidencial. Es decir, el asunto es qué tanto usted está dispuesto a entrar en un proceso de negociación política una vez que se han dado los resultados y que, en todo caso, no les sean favorables a usted. No importa si son favorables o desfavorables. Nosotros lo que estamos viendo es un proceso creciente de la identificación de un gran conjunto de la militancia, de personas que no son militantes, pero son simpatizantes, de personas que ni siquiera eran simpatizantes, pero tienen una aspiración de que haya una política honesta, sincera, transparente, de personas que eran apolíticas o así se declaran y que nunca les había interesado la política y que hoy son atraídas hacia el concepto de humanizar la ciudad porque están viendo una perspectiva de otro tipo de actuación que no es la que ellos precisamente han repudiado y por la que en primer lugar se asquearon de la política. Lo que vemos es, incluso en las bases políticas de Morena, una suerte de incomodidad, de decir, es que a mí me están acarreando una anécdota real. Al inicio tratamos de hacer un esfuerzo territorial eficiente y buscamos a compañeras, compañeros, mayormente son jóvenes, llevan su chalequito guinda con orgullo, etcétera, que están en el trabajo territorial. Cuando preguntamos nos dijeron, aquí nos pagan 5,000 pesos. Si ustedes nos pagan más, nos pasamos con ustedes. No. O sea, en mis tiempos, no soy demasiado viejo, mi ciclo político es de hace unos 15 o 20 años, la militancia era un acto de compromiso, de voluntad, de en entrega, la izquierda, de convicción en la izquierda. Y eso era exactamente el PRI. Y justo el PRI era un asunto mercenario. Y el PAN, pues. Entonces, ahí es donde vemos signos preocupantes de esa asimilación a las viejas prácticas políticas del Estado autoritario, del Estado corrupto, que no se pueden permitir. Pero por eso digo, los nombres no importan, las personas no importan. Nosotros no estamos en esto porque yo quiero ganar como un capricho personal. Al inicio, los medios corporativos querían desprestigiarme y entonces me ponían una pregunta repetida que era, ¿usted qué hueso está buscando? ¿Quiere fuero? ¿Quiere fuero? ¿Va por una senaduría para...? A mí no me preocupa la protección de un fuero porque no tengo nada que preocuparme. Mi actuar ha sido siempre absolutamente transparente. No tengo ya vida privada, todo se conoce públicamente y yo respondo por mí mismo y acostumbro dar la cara. Y no me preocupa el resultado concreto sobre quién queda y quién no queda. Lo que me preocupa es que del proceso salga un reconocimiento político del pueblo a un movimiento que encabeza o encausa sus aspiraciones genuinas más profundas. Son las 7 de la tarde con 56 minutos. Con 57 minutos significa que ya casi nos vamos. Y ahí les va el asunto.
Vamos a pedirle a Pedro Mellado 10 minutos. Ahorita le estoy pidiendo para irnos 10 minutos. Obviamente no vamos a poder preguntarle todo y quiero aclararle al público 2 cosas. Una, la primera. Hemos invitado al doctor Hugo López-Gatell muchas veces, a través de su equipo de prensa. No sé qué pasó. Antes de este proceso, cuando estaba en la Secretaría de Salud. Cuando estaba en Salud, aclararlo. Muchas veces. Aquí siempre se le ha invitado y por lo que sea, o él o su equipo no decidieron que no viniera aquí. Y ese es algo que tenemos que aclarar aquí públicamente. 2. También el día de hoy llegó con retraso. Sí. Es decir, queríamos tenerlo aquí como hemos tenido a todos, con tiempo largo. Aquí estuvo Clara, aquí estuvo Omar García Harfuch, estuvimos una hora aquí perfectamente platicando. Se acabó el tiempo porque échenle la culpa a él. Bueno, échenle la culpa a los 4 bloqueos que hay en la ciudad sobre texto de las calaveras y los festivales de Halloween. Este proceso de transculturación que nos está desplazando nuestra esencia cultural prehispánica. 3. ¿Usted es de izquierda? Absolutamente. Bueno, le vamos a regalar Izquierda, que es el último muchas gracias. Libro de estos señores. Y yo le quiero preguntar, no, te interrumpí. Dale. No, señor, no, pues yo estoy acostumbrado. Dale. Por favor. Es que va a haber muchas preguntas que se queden al aire. Por ejemplo, yo le quería a usted preguntar. Primero quería mucho conocer su política, su apreciación personal con respecto a la prensa, doctor. Porque es complicada. Sí. No lo vamos a resolver ahorita, entonces me voy a guardar esto. Es complicada. Yo tengo observaciones, porque lo reviso, lo analizo. Usted confronta a la prensa. O sea, la confronta permanentemente. O sea, es un... de todos es el anarquista, ¿no? Es el Gramsci. Hoy hablábamos de Gramsci justamente. Es el Gramsci de todos. Está en pleito permanente con el mundo, que es... Una pata del mundo es la prensa, ¿no? Una pata de esa mesa es la prensa. Usted la confronta, se pelea, tal, y le quería preguntar si ha valido la pena o no, porque sí confronta, incluyendo este espacio, ¿eh? Usted no quiso estar aquí porque se peleó con los periodistas por alguna razón. No, ahorita les aclaro, bueno. Es algo mucho más trivial. Muy bien. Sí, no, es absolutamente trivial. Y luego, segundo tema que yo le quería también preguntar, y a ver cuál de las 2 cosas puede usted responder, y dejo a Álvaro porque nos quedan 10 minutos. Obviamente, ya preguntarle a estas alturas, si usted le hubiera tocado atender la emergencia, si usted le hubiera tocado atender esa emergencia, habría tomado la decisión, visto a la distancia, de no me metan en COVID. Pero no, eso no es posible, esa es una tontería. Ya usted estuvo ahí y lo hizo. Así es. Pero la pregunta es, si hay posibilidad, porque es la idea del progreso, en que nosotros digamos, de esto que tomé estas decisiones, hay una que quisiera yo, que creo que pasado el tiempo, pude haber hecho mejor. Ya. Gracias por... ¿Contesto? Pero va a ser bien rápido. Rapidísimo. Una de las 2. Bueno, y luego medio rollerón, ¿eh? Bueno, eso sí. Llevo 54 años tratando de ser breve. Mis amigos me conocen porque digo, seré breve. Y dice, uy, aguas, ahí viene. No, a ver. Bueno, primero, no estoy en contra del mundo, no estoy confrontando al mundo. Estoy confrontando la mentira, la simulación, la arbitrariedad, la injusticia, la perversidad en contra de los desposeídos, la marginación. Eso estoy sistemáticamente confrontándolo orgullosamente. Y lo seguiré haciendo, espero que indeclinablemente. Confronto a la prensa, no es toda la prensa. En México, tristemente, como en la mayoría de los países, tenemos un gran aparato de propaganda de los poderosos, del poder económico, que manipula las ideas de la gente a partir de deformar la información, de sembrar mensajes que se propaguen aun cuando no tengan un sustento de evidencia, etc. Por el trabajo que hice de vocero, además del trabajo de coordinación de los esfuerzos técnicos de respuesta al COVID-19, me tocó ser blanco de ataques múltiples de la prensa. Pero yo con serenidad, como lo hice 451 veces, con mucho gusto vuelvo a explicar lo que considero que pudiera no haber quedado claro. Entonces, sí me ha ocurrido, ahora que estoy en esta contienda interna, que fui a los medios corporativos, como se dijo, yo no le hago el feo a nadie,
A los que me quisieron recibir, me recibieron, Ciro Gómez Leiva, Pepe Cárdenas, Carmen Aristegui, René Delgado, etcétera, W Radio. Cuando quisieron atacarme, cuando quisieron minimizarme, cuando quisieron deformar lo que yo dije, cuando quisieron sembrar una verdad construida en los despachos de asesoría política del conservadurismo, pues les aclaré que no iba por ahí y les hice ver, con el ánimo de que algún día pudieran iluminarse, cómo ellos están al servicio de este poder económico para seguir sembrando la verdad de un grupo que está enquistado en la corrupción y en el dominio de ese poder para someter al poder público y la voluntad popular, ¿no? Con ustedes no tengo nada en contra y rapidísimo les cuento la anécdota demostrativa, espero que sea muy demostrativa. Yo me enteré que ustedes me habían invitado, no por la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, sino porque mi mamá es aficionadísima a ustedes, los ve todos los días religiosamente. Gracias. Y me dijo, mi madre, que espero que nos esté viendo ahora, sí, me dijo, mi Hugo, ya están diciendo que eres un arrogante, que no te quieres parar por ahí. Entonces fui a la Oficina de Comunicación Social, no voy a decir la persona, pero le dije, oye, ¿qué sabes de esto? Me dicen que me han invitado en varias ocasiones. Y la respuesta fue, sí, pero no lo dimos como prioridad. Entonces, declaro que no tengo ninguna culpa ni ninguna intención de no venir aquí y estoy honrado de que hoy me reciban. No, hombre, y por supuesto me encanta platicar con ustedes. Y se entiende, porque sí, arrogante sí es ser, pero señor. Y aguas, ¿eh? Exacto. No, digo, es bueno platicar pasada ya la emergencia, pero pues hemos observado y siempre desde que comenzó la emergencia, indiscutiblemente hemos dado un seguimiento como periodistas que somos y que buscamos ser, obviamente, porque lo hemos sido siempre, diferentes a los muchos compañeros. Ayer mismo hablábamos del periodismo militante. ¿Por qué digo periodismo militante? Pues claro, hay un periodismo militante en México, sí, hegemónico, es el periodismo que milita en la corrupción, que milita en la mentira, que milita en la manipulación, pero habrá oportunidad seguramente de hablar más adelante. Yo solamente quisiera pues retomar un tanto de lo que inclusive también en algún momento se criticó mucho desde la parte, sí, del poder económico, del poder político y del poder mediático, la ciencia neoliberal, que tan... Pues eso existe. Claro que existe. Sí. Las políticas de corte neoliberal para inundar de productos chatarra los colegios, para inundar de azúcares. Ese es el tema fundamental. Ese es el gran tema. Lo hemos dicho no solo nosotros en México, en el gobierno de México, se ha reflexionado en muchos otros países. Hay 3 lecciones aprendidas. Uno es que la desigualdad social fue el principal determinante de a quién le iba bien y a quién le iba mal con el COVID. Quien no tiene una red de apoyo, un empleo estable, ahorros, una casa grande, le fue mal porque tiene que vivir al día, no podía seguir el confinamiento y no tenía además capacidad de respuesta una vez enfermo. Lo segundo es el estado precario de salud que tenía el país y que es uno de los peores en ese sentido, producto de la comida y la bebida chatarra que desde los años 80 inundó al país y sustituyó la comida saludable y sigue siendo el modelo hegemónico de producción y comercialización de alimentos. Y lo tercero fue el desmantelamiento del sistema de salud, que empezó también en los 80. Hay confesión de parte de sus perpetradores, los funcionarios de salud del gobierno de Miguel de la Madrid, que eran... Soberón. Bueno, el doctor Soberón... Narro, claro. Y ellos escribieron y dijeron, vamos a crear Funsalud como el cerebro intelectual, y Funsalud es una fundación financiada por las empresas de la comida chatarra, por las empresas de la fórmula láctea, por la industria farmacéutica que tiene rendimientos económicos en la venta de productos y medicamentos, ¿no? Y vamos a cambiar la preponderancia del sector privado para que haya un dinamismo del mercado, como eufemísticamente le decía. Entonces, eso terminó en un desastre de corrupción, de desmantelar la capacidad del sistema de salud, y eso también determinó la posibilidad de responder o no a COVID. Nosotros expandimos en un tiempo récord 6 veces la capacidad hospitalaria para poder atender conforme venía la epidemia. Ahora, relacionado con la otra pregunta, yo no creo que uno deba arrepentirse de las decisiones que toma en la medida en que se cumplan 2 criterios.
que haya una intención benévola, y estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, no solo de esta actuación, sino de cualquier otra cosa, siempre he actuado con la mejor intención de hacer el bien. Y lo segundo es que uno busque todos los elementos de información que existan en el momento para tomar su decisión, los pondere, los analice, los comente con otras personas, esté abierto a la crítica. Confieso que así actué y por lo tanto no tengo nada que arrepentirme. Muy distinto es el pesar que todas y todos sentimos de haber vivido la peor catástrofe sanitaria y económica en 100 años. Hubo una pandemia previa a la de COVID-19, que es la del 2000, la H1N1. Es correcto. ¿Es cierto que a usted lo corrió Felipe Calderón? Eso es una falsedad que inventaron. ¿O Ernesto Cordera? No. O este otro Salomón Chertorivsky. Sí, que exacto, que hoy se destapó para ser... Ellos inventaron esta patraña. Ojalá me hubiera corrido, no me hubiera pasado nada. Yo estuve en ese sexenio, efectivamente, como director general adjunto de epidemiología, un cargo técnico del servicio profesional de carrera, discrepando absolutamente de la lógica política de ese sexenio. Mi entonces suegra, por cierto, me había regalado este libro y me dijo, cuidado. Yo le dije, Ana María, no te preocupes, yo tengo clarísimo quiénes son estos truanes. Lo leí, me gustó mucho, por cierto. Pero trabajé en la esfera técnica en ese gobierno durante esa epidemia, terminó el proceso y luego empecé a tener a perpetuidad la censura que tuvimos durante la pandemia de H1N1. He declarado públicamente los contrastes entre la actitud de Andrés Manuel López Obrador como presidente, que jamás nos censuró, y el presidente de 2009, que continuamente estaba saboteando el trabajo técnico, no nos permitía sacar información y era un desastre. Cuando terminó el ciclo y hubo todavía un repunte de influenza en 2011-2012, yo no me podía ir y dejar todo tirado. Me quedé, ya estaba Chertorivsky de secretario interino o de secretario de salud, y decidí quedarme por responsabilidad hasta abril de 2012, tiempo en que al día siguiente empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública, porque me invitó el que entonces había sido mi jefe y a quien respeto, el doctor Mauricio Hernández Ávila. Con ganas de seguirle, bueno, pero... había muchas dudas. Mira, claro. una parte que nos vamos a dejar por ahí, porque sí vale la pena desarrollar. Por favor. Yo recuerdo mucho que toca Álvaro en este último planteamiento, que ya no lo vamos a poder plantear, pero más allá de la coyuntura política, lo invitamos para platicar sobre políticas Muchas públicas. Gracias. El tema que toca Álvaro de la industria de la chatarra. Sí. Digo, no es fácil, y se lo digo yo como director, se lo hicimos nosotros como directivos de este medio. No es fácil enfrentar. O sea, si ustedes abren el archivo, se meten a Sin Embargo, hace 5 años y hace 10 años, los únicos que decían que Coca-Cola es veneno puro, los únicos que decían que Sabritas era que los Oxxo son fábricas de gordos, básicamente, eran este medio. Es correcto. No hay otro medio. Es correcto. Yo me sentaba, y lo hemos platicado Álvaro y yo, nos sentábamos con Alejandro Calvillo, y Alejandro con el celular metido en una bolsa. Porque lo espiaban con el Pegasus. No sabíamos si lo espiaban con el Pegasus en ese momento, pero Alejandro con el Pegasus, usaba Pegasus contra Alejandro Calvillo, porque estaba buscando el semáforo. En ese momento creo que estaba nada más en Ecuador, usted me va a corregir. Sí, en Ecuador. Se había logrado en Ecuador y Alejandro estaba presionando, obvio iba a topar en pared por la corrupción de Peña y todo ese sexenio. Bueno, y este gobierno, y se nos hace poco, lo hace enfrentándose a las empresas que nadie en el mundo ha derrotado. Así es. Nadie ha derrotado a Pepsi, nadie ha derrotado a Coca, este gobierno la derrota. Y yo quería preguntarle, oiga, ahora cuéntenos el tras bambalinas de todo eso, pero se nos acabó. Doctor Hugo López-Gatell, le vamos a firmar su izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. ¿Ya vieron? Es arrogante. Gracias. No soy arrogante. No, el señor. Después tampoco. Los malquerientes se me van a venir encima, ¿eh? Y tengo Muchas varios gracias. ahí. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. Gracias a todos.